Este es un tutorial del osciloscopio ProMax OD444, la serie 400. Es un osciloscopio de 40 MHz, doble canal. Vamos a ir viendo algunas cosas. Es un osciloscopio de aproximadamente 1990, una cosa así calculo yo. Y bueno, pues tiene sus cosas interesantes, ¿no? Vamos a ver, este es el botón de encendido. Toma un tiempo para encenderse porque es un tubo de rayos catódicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con este osciloscopio es configurarlo para que funcione de una manera estándar. Lo primero que haríamos sería poner una intensidad. Esta intensidad define cuánto se va a encender o no este haz. Tenemos que tener cuidado de no ponerlo excesivamente porque podemos dañar el fósforo del tubo. Y luego tenemos varios otros, que por ejemplo la escala lo que hace es, perdona, el foco lo que hace es desenfocar o enfocar, ¿vale? Lo que hace la escala es encender más o menos la retroiluminación que tiene, no se nota demasiado, pero tiene una iluminación para poder verlo cuando hay poca luz alrededor. Y este de aquí, con un destornilladorcito, si el haz este no es totalmente horizontal, con este podemos graduarlo, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer para prepararlo es poner el canal 1, por ejemplo, en GND, y establecer aquí que vamos a ver el canal 1, Channel 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es subimos o bajamos la traza para que quede en medio, ¿vale? Al estar en GND significa que la señal que estamos metiendo es un cero, vamos, ground, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya podríamos decidir si vamos a meter una señal DC o continua o una señal AC, eliminándole la componente continua. Y lo mismo pasaría con este que es el canal 2, ¿de acuerdo? Entonces, de momento lo tenemos en canal 1. Y otra de las cosas con las que hay que arrancar es con esto totalmente girado a la derecha, ¿de acuerdo? Con este de aquí, que gira totalmente girado, porque si no aparece uncalibrated, luego explicaré lo que es. Y lo mismo este, completamente girado a la derecha. Este, que es el del trigger, vamos a ponerlo en medio. Giramos para ambos lados y lo ponemos en medio. Y aquí en modo auto, ¿de acuerdo? Luego la posición horizontal hacemos para que el haz, con esta la desplazamos hacia un lado hacia otro, cubra completamente ambos lados, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos ya esto, ya podemos conectarle una señal de entrada. Por ejemplo, al canal 1 le voy a meter una señal que es senoidal de 100 kHz. Entonces, esta señal, que la tengo de un generador de funciones, no la podemos ver. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Con esto, fijaros, lo que hago es asegurar que el trigger me para la señal. Esto indica dónde me va a parar, en qué parte del corte me va a hacer el trigger, ¿de acuerdo? Si por ejemplo tuviéramos, imaginemos una señal pues de diente de sierra y quisiésemos, porque ahora el trigger está activado sobre este lado, ¿vale? Nosotros podemos bajar el punto en el que hace trigger, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí en medio. Si quisiésemos que el trigger lo haga sobre la bajada, ¿vale? El flanco de bajada, entonces lo que hacemos es sacar esto. Lo sacamos y entonces lo hace sobre el flanco de bajada. Lo volvemos a pulsar y entonces lo hace sobre el flanco de subida. ¿De acuerdo? Luego tiene otros, el trigger tiene otros modos, que este es el auto, que es el habitual. Luego tiene otros para televisión, ¿de acuerdo? Entonces, para señales de televisión. Y puedes hacer que el trigger lo haga sobre la señal que te está entrando por el canal 1 o que lo haga por la señal que te está entrando por el canal 2 o bien lo haga dependiendo de la entrada de la línea, ¿vale? O una entrada externa. Conectaríamos aquí una señal que active un trigger. Lo habitual es el canal 1 o el canal 2. Bien, algunas cosas que podemos hacer teniendo este canal 1 aquí. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo primero que tenemos aquí es que tenemos elegido el canal 1, ¿de acuerdo? Si lo que tuviésemos es el canal 2, que se hace con el mode, ¿vale? Nos aparecería canal 2, por eso no nos aparece nada porque no tenemos conectado nada. Lo ponemos aquí, canal 1. Entonces, lo que nos aparece ahora es 2V, 2 voltios. 2 voltios significa la diferencia de potencial entre
entre dos de las líneas, ¿de acuerdo? De la cuadrícula. Entonces, entre este punto y este otro habrá 2 voltios, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, desde aquí hasta aquí podrías medir, así a ojo, contando las cuadrículas, cuál es la diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto, ¿vale? El voltaje pico-pico. Otra manera que tienes de hacerlo es usando estos cursores. ¿Cómo se manejan estos cursores? Pues tienes que seleccionar cuál usas. Ahora este está como más luminoso que este. Significa que este, si utilizas las flechas de movimiento que hay aquí, es el que se va a mover. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a colocar, pues por ejemplo, aquí abajo. ¿Vale? Lo colocamos en la parte más baja y ahora queremos mover este. Entonces le damos a Cell. Cell ahora ha elegido este. Entonces, porque está más luminoso. Quizá no se note mucho en el vídeo, pero está más luminoso. Y podemos decir, bueno, pues esto lo colocamos por aquí y vamos a colocarlo lo más alto posible. Entonces esto va variando, es el incremento que hay entre este punto y este, ¿vale? Dice que son 9,76 voltios de voltaje pico-pico, ¿de acuerdo? Es una manera de medirlo. También, ¿qué puedes hacer? Pues el amplificador vertical, que es este, puedes cambiar el valor de la amplitud vertical, ¿vale? Por ejemplo, ahora lo hemos bajado a 5 voltios, es decir, que hay 5 voltios desde aquí hasta aquí. Con lo cual podemos ver 5 y 5, 10 aproximadamente voltios, ¿vale? Podríamos bajarlo, no, está al máximo ahora mismo. Tenemos aquí la escala, 5, 2, 1, 2, 1, se nos saldría de escala, ¿de acuerdo? Pero podríamos seguir para allá, ¿vale? Y con este otro podríamos hacer un ajuste más fino. Lo que pasa es que aquí sí te da este voltaje como el que considera exacto y en el momento en que tú haces un ajuste más fino, te pone aquí un cal, no calculado. Y te dice aquí que esto, el espacio que hay entre las dos líneas horizontales, es mayor a 5 voltios, pero no te dice exactamente cuánto, ¿vale? Otro tipo de osciloscopios más modernos, por supuesto, te dan este valor muy preciso, pero hay que tener en cuenta que es un osciloscopio que puede tener 30 años o más, ¿de acuerdo? Entonces, por eso esto tiene que estar hacia la derecha si queremos valores razonablemente exactos. Luego, si queremos calcular, por ejemplo, de esta señal, pues el tiempo que hay entre este punto y este, utilizaríamos también los cursores. Tenemos ahora seleccionado este. Pues lo vamos a llevar, por ejemplo, aquí. Vamos a ver cómo lo haríamos. Pues bajaríamos por aquí y nos lo llevaríamos para la derecha, por ejemplo, ¿vale? Y el otro, cambiamos la selección y lo llevamos para arriba y para acá. Según esto, a ver que lo mueva, vale. Según esto, hay unos 10,32 microsegundos entre este punto y este, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, cambiamos esta señal y ponemos una señal senoidal, que es más habitual, ¿para qué nos puede valer esto? Pues, por ejemplo, para medir el periodo, la frecuencia. Entonces, podemos ponerlo esto, por ejemplo, aquí, ¿vale? En el momento, vamos a ampliar esta señal un poco, ¿vale? Aproximadamente lo tenemos ahí ese. Y ahora vamos a seleccionar el otro y nos llevamos el cursor para acá, subimos ahora un poco y lo tenemos aproximadamente ahí. Bien, lo que tenemos aquí entre este punto y este punto es que hay unos 10 microsegundos. Este es el periodo, ¿vale? El tiempo que pasa entre cada ciclo. Si lo que queremos saber es la frecuencia, solamente tenemos que apretar esto, que es 1 partido por el periodo, ¿vale? Y nos dice que son 99,21 kHz. Las señas son de 100 kHz, pero bueno, esto es aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que es un osciloscopio que tiene ya unos cuantos años, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la precisión que podemos esperar. Con esto lo cambiamos, ¿vale? Y si le damos otra vez aquí, solamente una vez, nos marca los dos, de tal manera que moveríamos los dos cursores a la vez, ¿vale? Si quisiéramos comparar, por ejemplo, pues el voltaje de uno con el voltaje de otro, o la amplitud de esta con la amplitud de otra señal, cosas de ese estilo. Para eso es para lo que vale mover ambos, ¿vale? Como si fuera una especie de regla. Bien, vamos a ver qué más podemos hacer. Bueno, podemos cambiar la frecuencia
o el tiempo, la base de tiempos, ¿de acuerdo? Que es el tiempo entre este punto y este punto. Mirad, vamos a quitar este incremento de t, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo aquí me pone 2 microsegundos. 2 microsegundos es el tiempo que hay en un cuadrado, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Han pasado 2 microsegundos. Si nosotros cambiamos la base de tiempos del canal A, que es este, ¿vale? Entonces, esta sería la del canal B, pues entonces nos cambiaría. Ahora utilizamos 5 microsegundos, 2 microsegundos, 1 microsegundo, ¿de acuerdo? Podríamos hacer otro tipo de ajustes. Podemos ampliar, ¿vale? Y hacer variaciones para que no sea tan estos saltos tan bruscos. Pero el problema es que cuando hacemos esas variaciones pasa a no ser preciso, ¿de acuerdo? Entonces no nos da aquí una precisión de lo que puede ser la base de tiempos, ¿de acuerdo? Por eso esto, si queremos precisión, lo tenemos que llevar aquí, ¿de acuerdo? Más cosas que podemos ver. Bueno, pues con esto lo subimos y lo bajamos, ya lo hemos visto. Si no sabemos dónde está el 0, lo que hacemos es poner esto en GND. Entonces ponemos el 0 y ahora ya lo volvemos a poner en AC o en DC, depende del tipo si le queremos quitar la componente continua, lo ponemos en AC, y si queremos mantenerle la componente continua, lo ponemos en DC, simplemente. Si, por ejemplo, quisiésemos medir una señal que fuese muy débil. Esta es de 10 voltios, pero vamos a suponer que fuese una de una amplitud muy pequeña, pues del orden de, no sé, de 5 milivoltios, por ejemplo, o algo así, una señal muy pequeñita, ¿de acuerdo? Dices, bueno, ¿esto cómo puedo ampliarlo? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es coger el VoltSteve este y empezar a ampliar, ¿vale? Pero vamos a ver, aquí tenemos 0,2 voltios, podríamos seguir ampliando, pero también podemos seguir haciendo nuestra señal incluso más pequeña. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a seguir bajándola aquí en nuestro generador de funciones. La sigo bajando, bajando, y ya empieza a ser muy pequeñita, ¿vale? Entonces le cuesta ampliarla. La puedo seguir bajando, ¿eh? Con este generador de funciones que tengo, podría seguir bajándola hasta lo máximo que puedo son 100 milivoltios en este generador de funciones que estoy utilizando. Pero podrían ser más pequeñas, vamos a suponer, algo pues tipo 2 milivoltios, algo así. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ver esas señales? Vamos a suponer que llegáramos aquí a lo de los 5 milivoltios de división y fuese poco. Dijésemos, bueno, pues hay que ampliarlo más. Pues en ese caso lo que hacemos es tirar de este. Y esto lo que hace es que lo multiplica por 5 la resolución, la amplitud, ¿vale? Entonces, lo que teníamos antes, que podían ser 20 milivoltios, pues ahora se multiplica por 5, ¿vale? Entonces, podríamos llegar a... O sea, se divide por 5, vamos. Son 20 milivoltios esto, pues lo dividiríamos por 5. O sea, que se amplía la señal, ¿vale? Entonces aquí tendríamos 20 milivoltios, mientras que si pulsamos tenemos 100 milivoltios, 5 veces más. ¿De acuerdo? Entonces esto nos sirve para tener una resolución mayor en señales muy, muy, muy bajas, de amplitud muy baja. Bien, vamos a ponerlo otra vez en los 10 voltios que teníamos inicialmente y permitirme un segundín. Voltios, tengo 2 ahora mismo y voy a seguir cambiándolo a 10 voltios. Vamos a ver, esto se nos va, así que tenemos que ir reduciéndolo y ahora tenemos 10 voltios, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenemos 10 voltios, claro, tenemos aquí 2, dices, voy a medirlo, voy a ponerlo un poquito aquí, ¿vale? Si estos son 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10 voltios, pico, pico, ¿vale? Vamos a volver a ponerlo en el 0, vamos a ver, ahí, bien. Entonces tenemos ahora esto, decimos, bueno, pues, ¿qué otras señales puedo ver? Pues todas, ¿vale? O sea que tenemos señales cuadradas, triangulares, bueno, las que sea que genere tu generador. Ahora vamos a suponer que le conecto otro al canal 2. Y ahora queremos ver el canal 2.
En el canal 2 tengo también 10 voltios pico pico, pero una señal de diente de sierra. Entonces, si yo lo cambio esto a canal 2, me muestra la señal de diente de sierra que tengo ahora. ¿Esto por qué se está desplazando? Bueno, pues porque el trigger lo tengo puesto sobre el canal 1. Si lo pongo sobre el canal 2, me para el canal 2, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Pues que podríamos, fijaros, cambiar de un canal a otro o ver ambos a la vez, si lo ponemos en dual, ¿de acuerdo? Entonces, está parando una de las señales y la otra no. Si yo la cambio, la que me fija es esta y la que me muevo es esta. Esto es porque estoy utilizando dos entradas desde dos generadores de función diferentes, ¿vale? Entonces, hay un desfase entre ambas señales. Si yo pongo, por ejemplo, una señal senoidal, si estuvieran en fase, aunque estén en la misma frecuencia, pues no se deberían de mover, pero hay una que está cambiando su fase. Probablemente por algún tipo de desajuste de los generadores de funciones, que también en este caso, os lo enseñaré en algún otro vídeo, son también añejos, ¿de acuerdo? Ahora sí estarían en fase. El caso es que, ¿cómo vemos? Si nosotros queremos sumarlas, también podemos sumar ambas funciones, dándole a add, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, sí está cambiando porque hay un desfase. Si no, sumaría las dos una encima de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejamos en el dual, pero aquí lo que es muy interesante, por ejemplo, es ver las figuras del ISAJUS. Aquí pone XY, ¿vale? Que son las figuras que hace para identificar el desfase entre dos entradas. Hay un desfase muy grande. Pero ahora, cuando llegue justo a que vaya a coincidir, es decir, que estén en fase, os voy a poner la de ISAJUS, que es moviendo esto hasta aquí. Ahora, ¿vale? Entonces, era así. Esto marcaba que estaba en fase, es decir, 0 grados. Pero ahora está modificándose. Ahora está en 180, ¿vale? Y otra vez vuelve. Pasa por 45, por 90 grados cuando es un círculo, por 135, bueno, ahora sería 45 realmente, ahora 0, y así va cambiando. Es decir, que estamos viendo que hay un desfase importante. Cuando vemos otro tipo de señales, fijaros, si por ejemplo ponemos una señal cuadrada en ambos generadores, el efecto es este curioso, ¿verdad? Los puntos. Pero si ponemos una señal de diente de sierra en ambos generadores, lo que conseguimos es este comportamiento tan curioso, porque están desfasadas. Si las ponemos triangulares, las dos, lo que conseguimos es un rectángulo que va cambiando su tamaño dependiendo de la fase que haya entre las señales. Así que bueno, es un osciloscopio realmente curioso que tiene su tiempo, pero también tiene esa maravilla de poder utilizar lo que son los osciloscopios de trazo de tubo de rayo catódico, que no engañan, porque es electrónica pura analógica y eso tiene elementos muy interesantes a la hora de medir determinadas señales. Aparte de que siempre es un gusto ver que determinados dispositivos de instrumentación electrónica después de 30 años siguen funcionando, son estables y dan un buen resultado. Así que muy bien con este osciloscopio. Sí hay que decir que este osciloscopio carece de una función que ya tenían algunos osciloscopios como los HP en esa época, que era el botón de autoscale, que directamente dándole un botón automáticamente te calibraba todo para que esto funcionase. Claro, otro tipo de osciloscopios diferentes, ¿no? Como pueda ser este otro tipo de osciloscopio. Entonces, esto, aun siendo un osciloscopio que tenga bastantes más años, pero es un osciloscopio que queda de sí más, fijaros, del 91-92. ¿Vale? Entonces estos sí tienen un autoscale que automáticamente te daría la señal. Ahora mismo no hay nada conectado, pero si yo lo conectase, por ejemplo, al canal 1, y yo le diera el autoscale, pues ya tenemos la señal. No hemos tenido que hacer absolutamente ninguna calibración. Pero da igual, en cualquier caso, cada uno tiene sus virtudes, ¿de acuerdo? Y la virtud de esta, pues es la que tiene sus capacidades mejores y peores. Venga, pues hasta otro vídeo.